¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Conversaciones en la Fundación Juan March. Conversaciones sin duda muy interesantes por la talla, por la categoría de nuestro invitado, Diego Hidalgo, un hombre que ha sabido mantenerse siempre en un segundo plano, con discreción, pero que ha sido, lo van a descubrir aquellos que aún no lo conozcan, muy importante para el desarrollo cultural y para el fomento del diálogo también en nuestro país. Diego Hidalgo es filántropo, es intelectual, es hombre de negocios y es un hombre fundamentalmente bondadoso, generoso. Es fundador y miembro honorario de FRIDE, la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, creador del Club de Madrid y de una serie de fundaciones de las que hablaremos en los próximos minutos, que nos van a descubrir una personalidad muy interesante, muy inquieta y que va a tener en la cultura y en el diálogo, como digo, sus puntos principales de apoyo, porque a eso ha dedicado su vida Diego Hidalgo. Muy buenas tardes. Bienvenido, un placer tenerle aquí. Y le agradezco porque sé además que no se prodiga en espacios públicos. El placer es mío y un mérito tremendo de todas las personas que han venido con el día que hace y además siendo puente y a estas horas. En fin, es muy de agradecer, se lo agradezco mucho. ¿Qué se siente más Diego Hidalgo? ¿Se siente más filántropo, intelectual u hombre de negocios? Bueno, pues eso lo puedo contestar muy fácilmente. Filántropo sí, porque por naturaleza, por cómo eran mis padres y por mi trayectoria, pues la verdad es que he hecho algunas cosas como filántropo. Como intelectual, a mí me cuesta verme como un intelectual. Mi mejor amigo era José María Maraval, que es el auténtico intelectual, y yo me veo muchísimo menos nivel. Y como hombre de negocios, pues tengo que decir que soy la vergüenza de la Harvard Business School, donde yo estudié, porque allí supuestamente te enseñan a ganar dinero. Y yo siempre que he intentado ganar dinero lo he perdido. Y en cambio, algunas veces en que he hecho una inversión altruista para ayudar a alguien o para contribuir a, qué sé yo, a la transición española o para algo así, para salvar a 4 personas que estaban a punto de quebrar y tal, y resulta que he conseguido ganar dinero, pero nunca intentándolo. O sea que como hombre de negocios y como empresario yo me considero muy mediocre. ¿Qué importancia le concede Diego Hidalgo a la generosidad en la vida? Pues me parece que es esencial, pero es esencial además para ser feliz. O sea, yo creo que una persona que no sea generosa tiene serias dificultades para ser feliz, porque el dar no solo cosas materiales, sino el dar cariño, afecto, ayuda al que lo necesita, es algo que te debe hacer feliz. Yo creo que es fundamental. ¿Y la bondad? También es fundamental. Es mucho más importante la bondad que la inteligencia, por supuesto. ¿Y el amor? ¿Qué importancia tiene en la vida? Yo creo que también es otra condición para ser felices, el sentir amor. Y el amor, claro, tiene muchas acepciones y hay muchas maneras de amar. Yo creo que la manera más pura de amar es como uno ama quizá a sus hijos o a otras personas. Incluso se puede amar a tu persona amada, a tu mujer, a tu pareja, pero siempre con generosidad. O sea, yo creo que siempre tiene que prevalecer el deseo de que esa persona a la que amas sea feliz por encima de todo, desde luego por encima de la posesión. Cuando hablamos de filantropía, de acciones de ayuda, de impulso a proyectos, a personas, a iniciativas, siempre nos acordamos de aquella poesía de Machado, cuando decía: mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Yo le quiero pedir hoy que nos desvele el secreto de la filantropía, que además, como decía hace un instante, le viene de familia. ¿Qué entiende usted por filantropía? Filantropía es el tratar de ayudar a los demás, de hallar, bueno, el significado etimológico lo dice todo. Y yo no tengo mérito, esa filantropía mía no tiene demasiado mérito porque tuve unos padres muy especiales. Mi padre fue siempre un adalid de los desfavorecidos. Fue una persona que siempre luchó para ayudar a los más débiles. Fue una persona que entró en política con esa finalidad
y que cuando llegó la República él era un hombre rico, con una cuenta entonces de 3 millones de pesetas, que era una cantidad considerable. Y cuando dejó de ser ministro de la Guerra 4 años después, no tenía nada, tenía deudas. Y siempre ayudó a todo el mundo. Mi madre era una persona que tuvo una vida muy difícil. Los dos vivieron en un periodo muy difícil. Los dos se conocieron de una manera curiosísima. No sé si te parece que lo cuente, pero mi abuelo era un hombre de negocios, un empresario judío en la Alemania de Hitler, que se quedó cuando llegó Hitler al poder pensando que las cosas no podían estar peor y que no podían ir a peor, y tuvo la inmensa suerte de que el 29 de junio de 1934, que luego se conoció como el Día de la Noche de los Cuchillos Largos, un señor, un amigo, le llamó y le dijo: David, ¿estás con tu mujer y tus hijos en casa? Dijo: pues sí. Dijo: pues coge tus pasaportes, mételos en un coche, hay un puesto fronterizo no custodiado entre Alemania y Francia por Mulhouse, y vete, porque me consta que las SS vienen hacia tu casa, tienes quizá 10 minutos y van a matarte, no van a detenerte. Entonces mi abuelo le obedeció con muy buen fundamento, porque luego se enteró de que en efecto habían llegado las SS y luego se supo lo que pasó, y se estableció en Francia, donde ya tenía negocios. 6 meses después reunió a todos sus consejeros y les dijo: bueno, yo como con un pasaporte judío, pasaporte alemán y siendo judío, tengo muy mal futuro. Y he pensado que quisiera hacerme español, pero no tengo ningún contacto en España. Y entonces España es un país neutral, es una democracia, es un país muy bonito. No sé el idioma, pero sé 7 idiomas y lo puedo aprender fácilmente, pero no tengo ningún contacto allí. Y allí había entre sus consejeros, había un señor, Samuel Toledano, de Tánger, que le dijo: pues yo conozco a la persona más idónea, es Diego Hidalgo, acaba de salir del Ministerio de la Guerra, es jurista, miembro del Tribunal Internacional de La Haya, es diputado a Cortes, no es incompatible el que nos ayude y tal, y vamos a contactarle porque yo creo que él nos dirá cómo. Y entonces mi abuelo le dijo a mi madre: vente, vamos a ver a este señor Hidalgo. Y cogieron el tren con Toledano, se conocieron con mi padre. Mi padre tenía 48, casi 49 años, era un señor gordo y pomposo, sobre todo pomposo, porque entonces el ser ministro daba mucha pompa. Sí. Y mi madre era una monada de 24 años, rubia, poco común en España, y había 24 años de diferencia. Entonces a mi padre le encantó a mi madre. Mi madre lo encontró muy interesante como persona y como amigo, lo suficiente como para que entablaran una correspondencia, pero no de manera romántica. 10 meses después de empezar la guerra, en el momento en que el 18 de julio del 36 se acabó todo contacto entre ellos, y mi padre estuvo escondido y además estaba en el centro y todos querían matarle, los franquistas y los republicanos. Y consiguió escaparse de España disfrazado de marinero argentino en un barco argentino y llegó a Marsella. Llamó a mi abuelo y a mi madre, que eran las únicas personas que conocía, y mi abuelo le dijo: venga usted aquí, yo le estoy muy agradecido, gracias a usted he conseguido la nacionalidad española. Y entonces mi padre cogió el tren, mi abuelo le mandó dinero para que cogiera el tren, y mi madre estaba esperándole en el ascensor, que habían avisado que subían los ascensores, que subían muy despacio, y esperaba que saliera del ascensor ese señor de 90 y tantos kilos. Y resulta que mi padre en esos 10 meses de sufrimiento había perdido 35 kilos, tenía la cara de sufrimiento marcada y tal, y en el momento en que se abría la puerta mi madre se enamoró de él. Y ese amor, pues que fructificó y creció en París, en el exilio,
Después llegó, volvieron las circunstancias y mi padre, después de no poder venir a España inmediatamente después de la guerra, porque había expedientes contra él, los expedientes se acabaron, pudo venir y mi familia paterna se había ido a Estados Unidos, viendo llegar la Segunda Guerra Mundial. Entonces mis padres se casaron y se establecieron en España. Entonces mi madre tuvo que adaptarse, una persona que había estado en los altos círculos de Berlín y luego los círculos intelectuales de París, que había conocido a Simone de Beauvoir, a Sartre, a todos los intelectuales, y había trabajado en cine, había sido script y tal, y tuvo que adaptarse a España, a los viajes a Extremadura y a los Santos de Maimona, de donde era mi padre. Y fue un esfuerzo fantástico, además en un país donde había cierto antisemitismo, cierta germanofilia, y bueno, pues tuvo muchísimo mérito, y además era una persona con un talento tremendo. Entonces el que yo heredara algo, por lo menos, del espíritu de los dos, pues menos mal que heredé algo. ¿Le han marcado mucho sus padres? Mucho. Entre otras cosas, también porque el tiempo que tuve con ellos fue muy intenso y breve, porque desgraciadamente mi padre se murió cuando yo tenía 18 años y mi madre cuando tenía 26. Pero me marcaron mucho. Yo recuerdo muchas de las cosas que me decían y de los enormes diálogos que tuve con ellos. Y mi abuelo había dejado una herencia. Mi abuelo se había muerto, mi abuelo materno, en 1948, y dejó una herencia de $20 millones. De esos $20 millones, el Estado americano se quedó con 17, porque el impuesto sobre las herencias era del 85%, venía del esfuerzo de la guerra y todo esto. Y los administradores de la herencia de mi abuelo no tenían ninguna liquidez. Y entonces mis padres vivieron al día y muy austeramente. Mi padre tenía que mantener a sus tías. En casa no hubo automóvil, por ejemplo. No hubo televisión cuando hubo televisión. Y solo a partir de los 2 últimos años de mi padre empezaron a vivir un poquito mejor. Y entonces, bueno, pues yo viví esa época de austeridad y de vez en cuando ellos no querían que yo me enterara de que algún día iba a heredar ese cuarto de la herencia de mi abuelo y me lo ocultaban porque les preocupaba mucho que yo me convirtiera en un playboy. Yo de haber sido playboy hubiera sido un desastre también porque siempre he ido muy mal vestido, tenía un 2 caballos que me pude comprar con dinero que gané, haciendo traducciones para José Ortega Espotorno en Revista de Occidente y luego pues en las milicias y jugando al baloncesto cuando empezaba el semiprofesionalismo. Y entonces mi madre me preparaba, me decía, oye, ¿qué harías si tuvieras $1 millón? ¿Y no te gustaría hacer alguna fundación, algo para los demás y tal? Me iba preparando. Y estuve preparado para el choque que tuve, en efecto, en 1969, cuando murió mi madre. Y encima del choque, pues me encontré con esa herencia. $1 millón. Era mucho más, porque el socio de mi abuelo había restituido, de alguna manera es una historia muy larga y no vale la pena entrar en detalles, pero había restituido a la herencia de mi abuelo el 22% de una empresa y se había anticipado además a las leyes de restitución que luego hubo en Alemania. Entonces era más, era un 5% de esa empresa alemana, donde estábamos absolutamente encerrados. Había un rascacielos en Nueva York que tenía 32 pisos y yo dije, esto debe valer una barbaridad de dinero. Y luego resultó que valía menos que cuando mi abuelo lo había comprado, pero era una cantidad de dinero considerable. Entonces yo, ahí tuve la primera gran decisión de mi vida, porque yo dije, bueno, qué horror, tengo una cantidad
enorme de problemas ahora, voy a tener problemas de impositivos, de sucesión. Bueno, mi abuelo pagó ya el 85% en Estados Unidos, pero esto, la mayor parte está en Alemania. Yo soy español, aunque no viva en España. En fin, me tengo que ir del Banco Mundial. Yo estaba ya en el Banco Mundial. Y la primera decisión fue, no, el dinero tiene que ser un medio y no puede convertirse, tú no puedes convertirte en esclavo de algo que te viene y que de pronto cambie tu vida. Entonces la primera decisión fue, sigo en el Banco Mundial. Segunda decisión, ¿qué hago con el dinero? Había hablado de $1 millón, eran más, eran algo así como 10 o 12, que era una cantidad enorme en aquel tiempo. Y entonces yo acababa de salir de Harvard, te enseñaban a hacer un árbol de decisiones, un decision tree. Entonces dije, bueno, pues tengo 3 opciones. Una, me gasto el dinero, me compro yates, fincas en Extremadura, me lo gasto con actrices de Hollywood. Playboy, vamos. Playboy. Esa era una alternativa. La segunda alternativa era, pues lo invierto con todas las técnicas que me han enseñado en la Harvard Business School y cuando tenga 78 años y vaya con un bastoncito andando y tal, me meteré en mis sótanos y lo tendré llenos de monedas de oro y tal, y entonces me revolcaré en monedas de oro. Pues eso tampoco me atraía mucho. Y la tercera cosa era el ayudar a los demás, que era lo que más me llamaba la atención y más estando en el Banco Mundial. Entonces, bueno, ¿qué haces para ayudar a los demás? En aquella época era el contexto de la Guerra Fría, había muy pocas cosas que se podían hacer, pero sí que había pobreza. Y yo ya había viajado a sitios donde había visto una pobreza tremenda. En Brasil, en el nordeste de Brasil, había una desigualdad tremenda y la gente vivía muy pobremente. En la India, donde había cientos de millones de personas que vivían en la miseria. Me había impresionado muchísimo el ver a gente morirse en la calle sin sanidad, el ver a los niños de 3 o 4 años preciosos, sentados con unos ojos grandes mirándote, pero sin vitalidad porque estaban subnutridos y subalimentados de jugar. Y en África, donde yo después me ascendieron a jefe de la división y tenía jurisdicción sobre todos los países de África. Y decidí África porque yo dije, bueno, mis $10 billones en India son una gota de agua en el desierto. En Brasil me voy a estrellar contra el gobierno porque Brasil no es un país pobre, pero hay una política de mala distribución de la renta y de la riqueza y tal, contra la que yo puedo hacer poco. Y en cambio, los africanos viven muy mal, sobre todo hay una discriminación en el Banco Mundial contra los países pequeños. Y entonces, pues voy a dedicar este dinero con mi esfuerzo, con mis contactos que estaba teniendo en el Banco Mundial, luego mucho más. Una vez que me ascendieron, voy a dedicar este dinero a hacer una institución para potenciar los puntos fuertes de los países africanos para ayudar a crear puestos de trabajo y crear riqueza. En el Banco Mundial tenía jurisdicción como jefe de división y responsabilidad en proyectos de 45 países y creo que fue el primer español que llegó a este cargo y también el más joven que tuvo esa responsabilidad. Sí, así es. Y además tuve la enorme suerte de que mi división, que fue África del Este y África del Oeste, tenía los 45 países. Había demasiadas pocas operaciones en África del Oeste para dividirlo. El banco estaba dividido en 6 grandes regiones, el hemisferio occidental, Europa, Oriente Medio y Norte de África, Asia del Este, Asia del Oeste, África del Este y África del Oeste. Y mi división no se pudo separar porque había muy poco en África del Oeste. Y entonces yo tuve la suerte de que no me burocratizaran, porque cada una de las regiones tenía un vicepresidente ejecutivo, vicepresidentes, directores de departamentos y tal, y luego estaban los jefes de división. Y yo tuve una división en la que me quedé directamente debajo del presidente del Banco Mundial, que era Robert McNamara. Y entonces, bueno, pues prácticamente él no me supervisaba. Yo además una vez fui a verle, yo ya le había conocido y tal, y no
se quedó dormido. Probablemente debía haber, o yo hablé con voz monótona o él se había levantado muy temprano y tal. Entonces ya no volví y tuve esa inmensa suerte de no tener esos jefes por encima. Y pasó una cosa muy curiosa, porque en 1975, de pronto hicieron cuentas y vieron que en mi primer año primer año de mi división habíamos hecho más en África que en los 25 años anteriores del banco. Entonces, McNamara y el Consejo de Administración del banco dijeron, caramba, ¿qué ha pasado aquí? Y dijeron, no, es que es un fenómeno de bunching, es decir, que todas las operaciones han coincidido en este año, pero el año que viene no habrá nada. Y resulta que en 1976 yo había doblado lo que habíamos hecho en 1975 y por lo tanto había hecho más que en los 26 años anteriores. Y entonces me llamaron, me llamó McNamara, me llamó el Consejo de Administración, me dijeron, ¿cuál es su secreto? Y yo les dije, pues no le va a gustar nada la contestación. La contestación es que no tengo a jefes por encima, yo tengo a gente muy buena debajo de mí, a quienes he delegado 15 países a 3 grupos de personas, y no tengo a nadie que me cambie los puntos y comas. Y entonces no tengo burocracia, y ese es el secreto, que hacemos las cosas muy bien, pero mucho más deprisa. En esa ocasión, McNamara no se durmió cuando le estaba explicando esto, ¿no? No se durmió, no. Además, McNamara era un personaje enormemente interesante, era una de las personas a quienes yo más he admirado. Y cuando yo lo conocí, porque había, cada 3 años, él elegía un ayudante personal. El ayudante personal tenía que ir con él a todas partes, tenía que llegar al banco a las 6:30 de la mañana, irse a las 8 de la tarde, tenía que llevar la cartera, tal. Casi siempre había sido un escandinavo que hablara idiomas. Y entonces a mí me recordaba lo que hicieron para seleccionar a al candidato, pues el concurso que había de Misses, Miss Mundo, porque había 12 semifinalistas, luego 5 finalistas, y al final yo fui uno de los 3 finalistas. Entonces, la noche anterior, su ayudante personal, que sabía que yo iba con la camisa fuera y no iba bien peinado, me dijo, oye, mañana ponte bien la corbata y todas estas cosas porque te va a recibir el gran jefe. Bueno, pues yo fui, no sin cierto nerviosismo, a la oficina del gran jefe, que estaba en el piso 12, y allí esperé a las 4 menos 1, 4 menos 10 segundos, a las 4 en punto, ni un segundo más, ni un segundo menos. De pronto se abre la puerta y sale un energúmeno que me coge por la chaqueta, era McNamara, me lleva a rastras a su despacho, me sienta en su silla y me dice, señor Hidalgo, es usted durante los próximos 5 minutos el presidente del Banco Mundial. Dígame las 3 cosas que inmediatamente, las 3 decisiones que usted tomaría. Y entonces quedé así. Y le dije, bueno, pues 3 cosas. Primero, una que quizá no le guste a usted. Hay un departamento de 350 economistas en el banco que son los mejores economistas del mundo. Y yo he hecho un sondeo informal de cuánta gente lee los informes que ellos producen. Y entonces el resultado, recuerdo que no tengo, mi muestreo es inadecuado desde el punto de vista estadístico, pero hay 2,2 personas que leen cada informe. Eso quiere decir que lo lee el que lo ha escrito, el jefe, y de cada 5 hay 1 que es leído por una tercera persona y los demás van de lomo. Y entonces yo o integraría a esa gente en las operaciones, a esos economistas eminentes, o prescindiría de ellos. Eso no le gustó nada. Lo segundo es que le dije que el banco discriminaba con sus objetivos cuantitativos. Él era muy cuantitativo. Ya como secretario de Defensa de Estados Unidos había puesto siempre objetivos cuantitativos. Entonces yo le dije, en los países pequeños es tan difícil. Usted recompensa a los jefes de división en función del número de millones de dólares que el banco invierte en esos países. Y en un país pequeño es dificilísimo hacer un proyecto. Y luego pues salen muy pocos millones. Entonces el resultado es una discriminación. Entonces yo revisaría esas cosas.
esas reglas de atribución de incentivos al personal. Y el tercero es que yo he tenido la suerte de conocerle ahora, pero usted no lo conoce nadie. Entonces debería usted ser un poco más accesible y reunirse con la gente. Eso ya le hizo más gracia. Y luego no me escogió, pero me llamó y me dijo, algún día tenemos que tomar el té y me habla usted de su visión y de esas recomendaciones que me ha hecho. Y luego, bueno, volví a verle muchas veces a lo largo de mi estancia en el banco. ¿Cómo llega Diego Hidalgo al Banco Mundial? Había estudiado Derecho en la Complutense de Madrid, había estado en Harvard, se doctoró también en Nueva York y llega al Banco Mundial. Y al Banco Mundial porque yo tenía una serie de ofertas de bancos, de empresas de consultoría, pero había un programa en el Banco Mundial que se llamaba el Young Professionals Program. Y a mí me llamaba mucho la atención el Banco Mundial. El Banco Mundial era el que había venido a España en 1962 y había dicho, bueno, ¿para cuándo la democracia? El Banco Mundial era la institución que ayudaba de verdad con proyectos y además donde aparentemente no había posible corrupción, aunque luego sí la había, para ayudar a los países pobres, a los países... y entonces, pues era lo que más me llamaba la atención. Tuve la suerte de que me seleccionaran en ese proyecto y ahí entré. Pues sin duda una experiencia que le marcó, porque le conocemos mucho, hablaremos de FRIDE, pero lo primero que creó fue FRIDA, que es la Fundación para la Investigación y la Inversión en el Desarrollo de África. Sí, precisamente yo lo hablé con el Banco Mundial me animó mucho porque en cierto modo complementaba esa ayuda del Banco Mundial que yo le había dicho a McNamara que era muy escasa en los países pequeños y yo me concentré con ese FRIDA al que doné mi herencia, pues me concentré en esos países pequeños. Los países, entonces había cierto optimismo con algunos países de África. Luego se ha demostrado, desgraciadamente, por la corrupción, por el deterioro del precio de las materias primas y, sobre todo, por la demografía descontrolada, que los países que tenían muy buenas perspectivas, luego su evolución ha sido muy decepcionante. Pero había países como Costa de Marfil o como Camerún que tenían una renta per cápita mayor que la española. Entonces yo me concentré pues en Burkina Faso, que entonces se llamaba Alto Volta, en Lesoto, en Mali, en Ruanda, Burundi, en todos esos países donde había muy pocas posibilidades y eligiendo sus puntos fuertes, aplicando eso del proverbio de dar un pez al pobre no es ayudarle, le ayudas en un momento, es enseñarle a pescar, pero sobre todo enseñarle a pescar si hay mar o río, porque si no, no tiene sentido. Entonces la fuerza de esos países era precisamente el que tenían una artesanía muy potente, pero no tenían canales de distribución y mercados, y tenían la posibilidad de hacer proyectos muy intensivos en mano de obra y exportar su producción. En una época en la que los países, sobre todo, sustituían importaciones. Y yo me dediqué a fomentar las exportaciones yendo a contracorriente. Y bueno, luego he tenido muchas gratificaciones. Por ejemplo, pues en el Club de Madrid entró un expresidente de Mauricio. 30 y tantos años después de que yo fuera a Mauricio y les aconsejara sobre su esquema de exportaciones. Y entonces él no me miró, pero en el discurso inaugural cuando fue admitido como miembro, dijo: tengo el placer de estar aquí con el señor que es responsable por el que mi país tenga el triple de renta per cápita que la media africana. Y tal, eso me complació muchísimo, claro. Eso es una recompensa a un esfuerzo que seguramente a usted le ha llenado mucho más que otros éxitos que haya obtenido en su vida profesional. Sí, pero realmente yo tuve éxito en el Banco Mundial, sin duda, porque tripliqué o cuadrupliqué todo lo que se había hecho en África hasta entonces. Pero después, en FRIDA, tuve una cierta decepción, porque, ya lo contaré en mis memorias en detalle y tal, pero era muy... yo pensaba
ingenuamente que cuando alguien decía que sabía sobre un tema, sabía. No me esperaba encontrar la cantidad de faroleros, de lo que llaman bluffers, que no confiesan ignorancia sobre nada. Por cierto, que me acuerdo, hablando de bluffers, me acuerdo que precisamente cuando me ascendieron en el Banco Mundial, José Ortega Spotorno, que era el presidente del país, de Prisa, pero que Prisa era en 1974 y entonces el país estaba muy lejos de publicarse, era la época dura del franquismo, después del asesinato de Carrero Blanco. Y entonces me hizo un homenaje con todos los que habían invertido en Prisa. Ramón Tamames, Fraga, no porque estaba de embajador en Londres, pero con todos allí los accionistas, en un piso primero, en un restaurante Charlot, en la calle Serrano. Y era la época en la que reunirse 3 personas y hablar de política era un delito. Y entonces, pues la gente empezó a hacerme preguntas, porque claro, yo era el homenajeado. Y había un general, Menchaca, que hablaba en términos muy militares, pero que me dijo, ¿habrá usted observado, señor Hidalgo, que en esta reunión están presentes y patentes los 2 defectos de los que adolecemos los españoles? Dice, uno es que nunca confesamos ignorancia sobre ningún tema. Aquí nadie sabe lo que es el Banco Mundial, ni nadie sabe nada de África. Pero todo el mundo opina. Y segundo, la fuerza de los razonamientos no reside en su consistencia y su coherencia y logística, sino en la cantidad de decibelios con la que son expresados. Y me dijo, yo voy a hacer un esfuerzo de humildad y le voy a decir qué hace el Banco Mundial y cuénteme usted algo de África. Y bueno, la conversación con el vino y todo esto en la cena, había un micrófono que se iba pasando y se iba calentando y tal, y todo el mundo decía, bueno, mientras la persona cuyo nombre no necesitamos nombrar siga ahí, pues no tenemos ninguna perspectiva de publicar el periódico. Y ya alguien, animado probablemente por el vino, dijo, ¿cómo? No tenemos agallas para decir que la persona cuyo nombre estamos omitiendo es don Francisco Franco Bahamonde. Y ya salió Ramón Tamames diciendo, alias el tirano. Y entonces, bueno, pues hubo una desbandada general porque los camareros eran, probablemente de cada 10 había uno policía o 3 informadores y tal. Y la gente se fue esperando la catástrofe. Bueno, pues yo en Frida, sobre todo en París, pero también en Londres. En Londres me encontré un caos tremendo. Yo puse 4 oficinas de Frida. Una en Lesoto, que es un país encantador, enclavado en Sudáfrica, era Basutolandia. Otra en Alto Volta, que ahora se llama Burkina Faso, pero las sedes estaban en Londres y en París. Entonces, en París había mucha gente que eran bluffers, que eran faroleros. Y en Londres había un desastre de desorganización tremenda. Yo me pasé el año 77 y el año 78 en África, con los proyectos, hablando con gobiernos, pues viajando constantemente por allí. Y la Navidad de 1978 fui a pasar la Navidad, por lo menos la cena de Navidad, con los empleados de Frida. Y cuando yo me había ido, pues eran 15 o 20. Y llamé para ver dónde era la cena. Y resulta que llegué a la cena y vi que había 30 mesas de 10 personas cada una. Y dije, ¿pero cómo? Pero esto es increíble y tal. Y vi ya había un sitio libre, no conocía a nadie, me senté allí. Y entonces había un señor con una cara muy rara a mi lado. Y dije, buenas noches, ellos ya habían empezado. Y me dijo, ¿cómo se llama usted? Y me dijo el señor. Y yo dije, Diego Hidalgo, esperando reconocimiento instantáneo. Este es el fundador y el presidente y tal y cual. No. ¿Y qué hace usted en esta organización? Y yo dije, pues soy el presidente. Y entonces me agarra de la chaqueta y me dice, le tengo muchas ganas a usted. ¿Me quiere usted? Me acerca y tal, me pone la nariz así.
¿me quiere usted decir por qué Frida no está haciendo nada por las aborígenes de Australia? Y le tembló la barbilla, así tal. Entonces yo intenté, le separé y tal, le dije, bueno, usted es que no se puede hacer todo en la vida y tal. Pues es que en África la gente está pasando hambre, está desnutrida, se mueren millones y tal. No le convenció el argumento, me cogió otra vez por la chaqueta y me dijo, están pasando hambre los africanos. ¿Quiere usted enterarse de que los aborígenes de Australia se están enfrentando a su extinción? Y le volvió a temblarla. Y yo dije, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y era pues el director en quien yo había delegado. A mí me había ido muy bien delegando en la gente que trabaja para mí en el Banco Mundial. Bueno, pues aquello había sido un desastre. Este hombre había contratado a 200 y pico de personas con una organización comercial tremenda y tal, y bueno, un desorden espantoso. Entonces, bueno, Frida fue un éxito en algunos países. Un proyecto en Lesoto donde conseguimos, además era un país de mujeres, porque los hombres se iban prácticamente todos, cuando llegaban a adultos, se iban a trabajar a las minas de oro de Sudáfrica. Y entonces era un país de mujeres y creamos un proyecto donde encontraron trabajo 1.500 mujeres. Era un proyecto de tejer, de hilar, mojer y hacer tapices, tejer tapices que luego se vendían porque estaban diseñados como obras de arte. Conseguimos venderlos en museos, establecer una gran cadena de exposiciones que se vendían como obras de arte. Los beneficios iban todos a las señoras que trabajaban allí. Las señoras ganaban 10 veces más que los trabajadores normales, y además, como nosotros si no teníamos fines lucrativos, pasábamos todo. Entonces un año dedicamos los beneficios a hacer una guardería, después hicimos una escuela, después hicimos un dispensario que luego se convirtió en hospital. En fin, eso fue un gran éxito. En otros países tuvimos menos éxito. Por ejemplo, en Togo hicimos una fábrica de cerámica, pero al mismo tiempo que hacíamos la fábrica de cerámica, que exportaba los azulejos y que el gobierno ganaba $3,5 millones al año, pero luego hacían 3 hoteles de 5 estrellas que tenían contratos evidentemente corruptos, que tenían un 5% de ocupación, y hacían una serie de elefantes blancos con los cuales anulaban todas las ventajas que nosotros habíamos conseguido para el país. Y desgraciadamente Frida fue languideciendo lentamente. Al final acabó siendo una empresa de consultoría que existe todavía, se llama DFC, pero fue languideciendo poco a poco. Pues de Frida, Diego Hidalgo, a Fride, que es una de sus grandes creaciones, sus grandes obras, una fundación muy reconocida, la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. Sé que le ha dado mucha importancia en su vida al diálogo, como herramienta de entendimiento también. Y me gustaría que nos hablara de Fride, de lo que a su juicio ha supuesto y ha significado justamente en esos fines que forman parte de su propio nombre. Muy bien. Pues sí, Fride fue un guiño a Frida, porque Frida era Fund for Research and Investment for the Development of Africa, y Fride es Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. Yo había hablado muchas veces con Andrés Ortega, hijo de José Ortega Espotorno, a quien yo veneré muchísimo, y habíamos hablado de que en España no había think tanks, no había expertos trabajando juntos en temas internacionales, no había foros. Y luego, además, coincidió un momento en el que yo había conocido, tenía mucha relación con el rey don Juan Carlos, que me había llevado a la Casa Blanca y me había presentado a Bill Clinton, siendo presidente de Estados Unidos. Por una serie de circunstancias había conseguido ser íntimo amigo de Mikhail Gorbachev. Había conocido a Fernando Enrique Cardoso. Prisa, en su apogeo, iba a bolsa. Yo me iba a ver, después de haberme empobrecido con Frida, iba a tener dinero otra vez porque era accionista importante. Entonces yo dije, bueno, tuve la ocasión de ser filántropo y de tratar de cambiar el mundo de abajo arriba en los años 60, 70. Pues ahora, conociendo a toda esta gente, voy a intentar cambiar el mundo de arriba a abajo, cambiar las reglas del juego. Y yo había estado en Harvard con
había escrito El futuro de España, un libro que tuvo 5 ediciones muy grandes, y había estudiado problemas globales y sus soluciones, y tenía pues una amistad muy estrecha con Jorge Domínguez, que era el número 2 de la Universidad de Harvard, y hablamos de cuáles son los problemas en el mundo. Los mismos problemas que había en el año 99-2000 siguen siendo los mismos problemas ahora en el año 2015. Bueno, pues hay seis grandes problemas. 3 que se arreglan con la D. Uno es la pobreza y la desigualdad. Pobreza, escasez de educación, problemas de todo tipo, el subdesarrollo, etc. Y entonces el tema es desarrollo. El segundo problema es que después de la tercera ola de desarrollo democrático en el mundo, con todos los países que se han transformado en democracias, ahora en el año 99-2000 está el péndulo, ya no hay transiciones, hay golpes de Estado, la democracia está en crisis. Vamos a tratar de estimular y fomentar el desarrollo de la democracia. Tercer serie de problemas, pues todavía no había habido el 11 de septiembre, pero eran todos los problemas de seguridad, que se arreglan con diálogo. Los conflicto de Oriente Medio, el de Colombia, llevaban 50 años entonces, llevan 60 y tantos años ahora, el crimen organizado, el terrorismo, las guerras, etc. Cuarto problema, el medio ambiente, toda la habitabilidad del planeta, el agua potable, el cambio climático. Quinto, pandemias y la salud global. Y el sexto, que era el principal y que sigue existiendo, era la inadecuación de las Naciones Unidas construidas en un mundo de los 1940 para enfrentarse y salvaguardar los bienes globales. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer ese think tank, que es Frieden, pero con vocación de crear action tanks, instituciones que realmente puedan cambiar el mundo. Y entonces, pues al año y medio hicimos algo megalómano, que fue esa conferencia sobre transición y consolidación democrática que creó el Club de Madrid. Y esa fue la segunda gran institución que se creó. Más de 70 ex jefes de Estado y de Gobierno en el Club de Madrid. 108 en este momento. En este momento 108, más de 70. Y esa conferencia fue un éxito, fue hecha contra muchas dificultades, porque había habido el 11 de septiembre del 2001 y la conferencia era en octubre del 2001, y a mí me dijeron, eso tienes que cancelarlo, vas a perder mucho dinero, porque yo era el que había financiado gran parte de la conferencia, pero no van a venir los expertos, no van a venir los jefes de Estado, porque era una cosa muy ambiciosa. Eran 8 grupos de expertos tratando sobre diseño constitucional, poder legislativo, judicial, medidas anticorrupción, etc. Había 8 grupos de expertos que luego iban a dar sus recomendaciones prácticas y llevables a la realidad a X jefes de Estado a los que yo había invitado. Yo organicé esa conferencia gracias a Gorbachov. Yo le dije, Mijaíl, si yo escribo una carta invitando a 50 jefes de Estado de países que están en fase de consolidación de sus democracias, todas van a ir al cesto de los papeles. Pero si tú y yo escribimos, probablemente las cartas, la gente va a prestar atención. Y yo estoy seguro, yo he hablado por supuesto, con el rey don Juan Carlos, que está muy a favor. He hablado con Bill Clinton en la Casa Blanca y está muy interesado en el concepto también, y yo creo que lo podemos armar. Y será lo más importante que tú hayas hecho como expresidente de la Unión Soviética. Me dio su confianza, al principio no, al final incluso me regaló el año 2000 un tampón con su firma. Y me dijo, Diego, confío en ti de tal manera que, como si fueras yo, puedes poner la firma Mijaíl Gorbachov en todas las cartas que mandes a los jefes de Estado, tal. Y gracias a eso armamos la conferencia. Y de pronto llega el 11 de septiembre. Y entonces me dicen, no, esa conferencia no funciona, ni van a venir los jefes de Estado, ni van a venir los expertos, van a tener miedo. Y además
la democracia, mira, me dijo un sociólogo español, que ya es un ideal del siglo XX. El siglo XXI va a ser una serie de alianzas de democracias y no democracias luchando contra el terrorismo. Entonces yo tuve mis 10 segundos de gloria, yo di el puñetazo en la mesa y dije, no, ahora es más importante que nunca. Porque, primero, los terroristas no pueden imponernos el tipo de sociedad que nosotros queremos para nuestros hijos. Segundo, si todo el mundo fuera democrático, no habría terroristas. Y tercero, con motivo de estos actos terroristas, esto va a ser una tentación enorme para líderes autoritarios para meter a sus opositores en la cárcel, cortar las libertades, reducir las libertades civiles, transformarse otra vez en dictaduras y tal. Ahora es más importante que nunca. Tuve la suerte de que yo mandé esa carta a todos los jefes de Estado y a todos los expertos diciendo ahora es más importante que nunca. Pero yo pensaba, bueno, a lo mejor no responden. Y tanto Bill Clinton como Fernando Henrique Cardoso, que era presidente de Brasil y el presidente del país más importante de América Latina, me dijeron, sí, Diego, tienes razón y tal. Y la conferencia se armó y fue tal éxito que se creó una institución. La tercera fue otro Action Tank, el Centro de Toledo para la Paz, con Shlomo Ben-Ami, que fue el alma, que fue el padre de la idea para resolver conflictos y diplomacia de segunda vía, y nadie más que él estaba preparado para tener un centro que pudiera, a través del diálogo, conseguir la paz y el final de muchos conflictos. En estos días he leído el artículo de Shlomo del triunfo del miedo en Israel y estamos en horas bajas, pero de todas maneras el centro ha sido enormemente importante y eso lo está siendo en Colombia. Y luego ya hubo otra serie de organizaciones, una que creó mi hija para optimizar la ayuda humanitaria que va a los países que sufren desastres y para minimizar el sufrimiento humano. El Centro Internacional, el Centro Europeo de Relaciones Internacionales, que promovimos George Soros y yo, y que ha sido una institución que se ha consolidado, que tiene aquí en España una oficina fantástica dirigida por Nacho Torreblanca. El Education for Employment Foundation, que tengo que decir que hoy es un día triste porque han muerto en los atentados de Yemen, 2 personas de esa fundación en Yemen, que crea puestos de trabajo en los países de la primavera árabe. Y también hice al mismo tiempo una fundación en los Santos de Memona, que era el pueblo de mi padre, que estaba en gran declive en la provincia de Badajoz y que gracias a la fundación, pues hoy la fundación ha sido maravillosa, no por la idea, sino por el director general, y es un pueblo que está en crecimiento, que ha superado muchas barreras. Desde luego una amplia panoplia de destinos para el esfuerzo, para el diálogo, para el dinero, para las actuaciones que le honran a Diego Hidalgo lo que ha sido su faceta profesional y personal. Una faceta en la cual se destaca a veces su amistad con el rey don Juan Carlos, con Juan Carlos I. Y yo sé que colaboró con él, que ha ayudado, que tuvo una decisiva actuación también en diálogo durante la época de la transición. Y me gustaría que nos hablara de esa época y del papel del rey Juan Carlos. Ahora tenemos otro rey, rey Felipe VI, pero Juan Carlos I sigue siendo el rey que hizo posible lo que llamó Charles Powell el motor del cambio, ¿no? Hizo posible una transformación, sin duda, muy importante de España, de la que podemos sentirnos orgullosos. La transición que, aunque ahora se está atacando desde algunos frentes, algunas opciones políticas, pero que yo creo que es más necesario reivindicar que nunca, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que hay que recuperar los valores de la transición, y hemos hecho también entre muchos una fundación precisamente para eso, la Fundación de la Transición Española. El rey Juan Carlos fue absolutamente esencial, fue el motor de la transformación de la dictadura en democracia, y eso no lo duda nadie. Y yo lo había conocido de niño en un guateque en casa de unos amigos cuando él estaba recién venido de Portugal, y nos habíamos peleado porque a mí con 5 años me había tocado un juguete mucho más interesante que a él, que era un bloque y tal, y pretendió cambiármelo.
Y luego él vino a la Facultad de Derecho y el decano de la Facultad de Derecho me encargó de darle los apuntes de segundo curso, él estaba en cuarto curso. Y entonces, pues, nos hicimos amigos allí. Yo pensaba, es una persona enormemente amable que se gana a la gente, muy simpática, con muchísimo charme y mucho encanto y mucho carisma. Yo no pensaba que fuera tan inteligente como demostró ser. Tenía, desde luego, mucha memoria. Y yo, después, pues, cuando él salió de la Facultad de Derecho, yo seguí, acabé la carrera y no volví a verle. Y luego me resultaba un poco penoso, coincidí con él en Nueva York una vez y tal, pero no me acerqué, porque eso de decirle, ¿se acuerda usted, señor, de que estuvimos y tal? A mí me costaba un poco. Y en la Feria del Libro de 1983 yo acababan de hacerme consejero delegado de Alianza Editorial, había vuelto a España después de las durezas de los viajes por África y 3 malarias y las caderas mal y tal. Y fui a la inauguración de la Feria del Libro. Me dijeron, hombre, pues van a ir los reyes y va a ir el alcalde y tal, y probablemente pues te puedan presentar y a lo mejor nos saca la televisión y nos hacen publicidad gratis. Y cuando el rey iba por delante de la comitiva, y yo otra vez le digo algo de que estuvimos juntos, a ver si se acuerda de tal. No, yo no le voy a decir nada. Entonces llegó él y me dio la mano, así distraídamente, sin mirarle. Y yo le dije encantado y tal, o algo por el estilo. Y entonces hizo el gesto de irse hacia el stand siguiente, hacia la caseta siguiente, pero no me soltaba la mano. Y de pronto tira de la mano y me dice, sinvergüenza, 22 años sin verte. Y empieza a gritar, Sofi, Sofi, mira, ¿te acuerdas que hemos hablado de Diego Hidalgo? Aquí aparece y tal, ya sé que está en el Banco Mundial, a mí me interesa mucho África y tal. Bueno, total, que estuvimos, él me dio los teléfonos para que le llamara, cogió los míos y tal, y cual nos invitó a un amigo común y a mí en realidad le invitamos nosotros a comer, él no llevaba dinero nunca en el bolsillo. Era el rey. Era rey, pero incluso cuando era príncipe ya me había contado que para evitar escapatorias Franco había dado órdenes de que no le pusieran ni 5 duros en el bolsillo para que no se escapara, ¿no? Y entonces, bueno, me dijo, no se te ocurra hablarme de usted y todas estas cosas. Y entonces un día, pues estábamos hablando y yo le dije, y a mí se me olvidaba, yo le trataba como a un amigo normal. Él ahora me dice, ¿te acuerdas cuando me llamaste imbécil? Oh, por Dios, ¿cómo te voy a llamar imbécil? Bueno, no, yo lo que dije fue que me pareció que no debías repetir lo que me habías dicho porque la gente iba a pensar que era una tontería. Entonces le dije eso. Y me dijo, hombre, me estás insultando. Yo dije, no, si yo no quiero faltarte al respeto. Y tal. Dijo, no, si es que me encanta. Si eso es lo que necesita una persona como yo. Fíjate, de cada 1000 personas que se me acercan, 999 quieren o hacerme la pelota o pedirme algo. Y entonces el tener a alguien que te insulte es maravilloso. Me presentó a la princesa Irene, porque tenía un proyecto en la India que quería que yo le ayudara y tal. Le presentó como diciendo, este hombre te va a insultar y es lo que tú necesitas, ¿no? Entonces yo estaba encantado, porque dije, qué bien le va a uno con esta manera de ser sincero. 2 meses después fui a Argentina a ver al presidente Alfonsín porque Alianza iba a inaugurar una editorial Alianza Argentina. Y entonces él acababa de sustituir a la Junta Militar y me recibió y me dijo, don Diego, ¿cómo cree usted que estoy desempeñando mis funciones? O algo por el estilo. Y yo le dije, muy mal, presidente. O sea, en esa vena de sinceridad y tal. Bueno, haciendo amigos. Sí. Me dijo, ¿por qué? Ya noté que le caía muy mal el tema. Y le dije, mire usted, porque Argentina necesita una serie de reformas estructurales, usted tiene una luna de miel con el electorado fantástica, que ningún otro jefe de Estado va a tener, pero está usted perdiendo el tiempo, lleva 4 meses y no ha hecho nada. Y bueno, no le gustó nada. Para honrar la memoria de Alfonsín tengo que decir que en el año 2002 se convirtió en miembro del Club de Madrid y me dio un abrazo y me dijo, no se me ha olvidado nuestro diálogo, qué razón tenía usted, etc. O sea que, bueno,
Bueno, pues hablando del rey Juan Carlos, es una de las personas de las que yo he aprendido más, honestamente. Yo una vez escribí un artículo en 1993 hablando de los problemas de España, que a mí me asustaban. La inviabilidad del sistema de pensiones, la mediocridad de la universidad, la reforma necesitada de la administración pública, las finanzas del Estado, el modelo económico, sobre todo, basado en la construcción y en el turismo viable, pero la construcción tendiente a burbujas, etc. Y entonces tuve la suerte de que cené con él ese día y él, que siempre era muy cariñoso, me dijo: oye, chico, qué bueno eres, me pegó un golpe aquí, qué bueno eres encontrando problemas, ¿por qué no te vas a Harvard? Porque yo esto lo había sacado de conversaciones sobre la globalización, y buscas soluciones. No suscites problemas sin presentar soluciones. Eso para mí fue una lección muy importante. Otra vez estábamos hablando de Extremadura. Y entonces él me dijo: Diego, yo sé que tú eres presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura, que eres muy extremeño, yo adoro a Extremadura también y quisiera hacer algo por Extremadura. ¿Cuáles crees tú que son los cuellos de botella para que Extremadura alcance su potencial, se desarrolle? Yo le dije, pues así a bote pronto, primero, pues Extremadura es la gran desconocida, porque la gente va de Madrid a Sevilla, o de Sevilla a Lisboa, de Lisboa a Madrid, y no se detiene en Extremadura, entonces pues está muy ignorada. Después tiene muy poca infraestructura. Yo estoy como presidente del Consejo Social de la Universidad, me preocupa muchísimo la enseñanza teórica en las universidades y en la nuestra y tal, y quiero que los estudiantes hagan prácticas, pero no tengo dónde mandarlos, los estudiantes de cuarto y quinto curso, porque no hay instituciones. Y luego le dije también, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que era el presidente, es guerrista, y eso quiere decir que Extremadura sale con las intervenciones suyas, aunque es un estadista excelente y es estupendo, pero salen las expropiaciones a la duquesa de Alba, de fincas, o salen medidas que no incitan a la inversión a los empresarios. Y entonces él me dijo: mira, te voy a transformar esas debilidades en fortalezas. Primero, Extremadura está en el centro de un triángulo mágico cuyos vértices son Lisboa, Sevilla y Madrid, y por lo tanto, como centro de aprovisionamiento es ideal porque está más cerca de Sevilla, de Lisboa y de Madrid de lo que están las tres entre sí. Segundo, que no hay infraestructuras, magnífico, porque así aprenderán de los errores hechos en las infraestructuras que se han hecho en otros lugares y tal, y se harán mejor y más económicamente y más eficientes. Y tercero, yo soy muy amigo de Rodríguez Ibarra y me encanta. Soy muy amigo de José María Cuevas, de Íñigo Oriol, presidente de Iberdrola y tal. Entonces yo puedo coger a uno de un brazo y a otro de otro, el famoso diálogo, la D de diálogo, de la gente que no dialoga en España. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué les digo que hagan? Entonces de ahí salió una institución que ha sido muy importante para Extremadura, que se llama la Corporación Empresarial de Extremadura, destinada a buscar inversiones y a conseguir inversiones de gente que invierta en Extremadura. Muchas otras cosas que podría contar del rey, de visión del mundo, de visión de asuntos internacionales, de admiración que inspira en personas. Por ejemplo, con la crisis de Ucrania, a mí me hubiera gustado que el rey le encargara de hablar con Putin, porque según me decía Gorbachev, para Putin uno de sus ídolos era el rey don Juan Carlos. Bueno, pues, ¿qué más voy a decir? He contado algunas cosas que quizás no se sepan mucho, pero creo que ha sido un gran rey que tiene un digno y fantástico sucesor en su hijo. La abdicación ha sido último servicio desde la corona que él ostentaba al país. Pues por supuesto. Alguien el otro día en la reunión del Club de Madrid contó que había llamado a un amigo suyo y que le había dicho: ¿qué estás haciendo? Una cosa muy democrática. ¿Y qué es la que estás haciendo? Pues estoy haciendo las maletas. Y claro, el hacer las maletas en una democracia es lo más democrático que se puede hacer. Pero yo tengo que decir que cuando entablamos esa amistad, el rey y yo, cuando la renovamos en los años 80,
Él me contó, y él siempre tenía la intención de abdicar, incluso antes de lo que lo ha hecho. Él siempre pensaba, me contó que había ido a ver a la reina de Inglaterra, que le había dicho, oye, ¿cuándo vas a abdicar? Fíjate en tu madre, tiene 100 años. ¿Con qué ilusión crees tú que el príncipe Carlos va a heredar la corona a los 80 y tantos años? ¿Quieres que le pase o que te pase a ti como le pasa al rey Olaf de Noruega, que entonces vivía? Que su hijo Harald, entonces príncipe, ya tiene 50 y muchos años, y me dice, oye, Juanito, por favor, cuando tú que te sientas más cerca de mi padre, dale una patada cuando veas que se le cae la barbilla porque se está desplomando de sueño y tal y se duerme, por favor, dale una patada para despertarle porque estás sentado más cerca en la mesa que yo. ¿Qué quieres que te pase eso? Y yo le decía, bueno, ¿y qué te contesta la reina de Inglaterra? Y entonces dice, pues la reina me contesta, Juanito, you are a revolutionary. Eres un revolucionario. Y entonces él me decía, yo a los 70 años me voy. A los 70 años coincidieron con la crisis, con muchos problemas, pero él siempre tenía la intención de abdicar, y yo creo que lo ha hecho en un estupendo momento. Muy bien, pues vamos a dar paso en este diálogo, sin duda muy interesante y muy ameno, a algunos personajes que forman parte también de su círculo, de amistades y de trabajo, como en este caso el embajador Slomo Ben-Ami. Estuvo aquí en una de las ediciones de conversaciones en la Fundación Juan Marc, nos honra hoy con su presencia, y desde el Centro Internacional de Toledo para la Paz le va a hacer esta reflexión. Buenas tardes, Diego. Nuestra relación ya tiene sus años, desde que tan generosamente, cuando presidías Alianza Editorial, habíais decidido publicar una versión española, de hecho de 2 libros míos, así una síntesis de ellos, que era Los orígenes de la República Española y también la dictadura de Primo de Rivera, porque una y la otra están entrelazadas de alguna manera. Y después de años de falta de conexión por el ritmo de la vida de cada uno, pues nos reencontramos en esta empresa que es CIDPAX, que es el Centro Internacional de Toledo para la Paz, que se enmarca dentro de un montón de otras iniciativas del que tú eres el padre, como es el Club de Madrid, como es Fridays, como es ahora es Global y tantas otras cosas que haces en España y en otras latitudes. También es casualidad que algunas de la gente que has coincidido con ellas a lo largo de estos años, pues de alguna manera también he conocido en Estados Unidos, donde también tu actividad no para. Y siempre me ha intrigado el fenómeno de la filantropía. El fenómeno de la filantropía es algo que, por razones históricas, es muy característico del mundo protestante, es muy característico del mundo judío, por razones históricas, cuestiones de solidaridad, cuestiones que tienen que ver con la persecución y por lo tanto la solidaridad con los tuyos, etc. Yo he notado que es menos característica a otras culturas. Y a mí me interesa muchísimo que desarrollaras, a lo mejor ya te lo habrán preguntado, porque a mí me parece la pregunta más natural, que desarrollaras qué es exactamente lo que te motiva, qué es lo que te ha motivado a convertir el dinero en algo no tan importante para tu vida personal, pero sí para lo que puedes hacer para los demás. Eso a mí me parece una de las noblezas mayores que puede tener un ser humano, ¿no? Pensar en los demás, pensar en causas ajenas, pensar en cómo ayudar a grandes proyectos, cómo cambiar la sociedad y nunca tener demasiado pena, que eso también lo he visto en ti. En suma,
¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te hace despertarte por la mañana y decir, yo ahora vuelvo a esta labor de filantropía porque quiero ayudar a otra gente? Muy bien. Bueno, es verdad que hay menos filántropos, y es una pena, en España y en Europa que en Estados Unidos. Generalmente las coartadas de los potenciales filántropos, yo creo que toda persona puede ser filántropo, porque todo el mundo tiene algo que dar. A mí me motiva una sensación, por ejemplo, cuando yo recibí mi herencia, quizá por la educación y por los valores morales que me habían transmitido mis padres, yo decía, esto no es mío, esto de alguna manera es del mundo, yo no lo he ganado. Pero incluso si lo hubiera ganado, no lo he ganado, lo ganó mi abuelo y una serie de circunstancias, y ahora por reglas que no tienen ningún mérito mío y tal, pues resulta que yo tengo control sobre este dinero. Pero incluso si yo lo hubiera ganado, yo creo que hay un deber, casi una regla innata, indeleble, que te obliga, o sea, a devolver a la sociedad algo de lo que te ha permitido ganar, incluso si lo has ganado, incluso si has sido listísimo y has sido fantástico. Bueno, pues el caso de Bill Gates, que hace su enorme fundación de 45.000 millones de dólares para ayudar en todo tipo de cosas y tal, y además también en África y en el sector de la sanidad y tal, que es fantástico. El que Warren Buffett, que es el segundo más rico americano y tal, no solo, esa sí que es filantropía pura, no solo decide donar 25.000 millones de dólares, sino que además se lo da a la fundación de Bill Gates, o sea, ni siquiera está su nombre. Yo, por ejemplo, yo he procurado también el que nada lleve mi nombre. Pues a mí me enseñaron que hay 5 motivadores para contestar la pregunta de Shlomo. Y iba a decir también que los filántropos españoles siempre tienen esa coartada de que todo es responsabilidad del gobierno. El gobierno, primero, las deducciones de impositivas son muy escasas, y segundo, la segunda coartada es que el gobierno es responsable de todo. Bueno, en este mundo capitalista, que de eso no hemos hablado, pero el gobierno tiene muy poca y el Estado tiene muy poco margen de maniobra, las empresas tienen poco margen de maniobra y las personas que tienen algo que dar sí tenemos margen de maniobra. ¿Qué te motiva? Bueno, pues yo creo que a mí me enseñaron que hay 5 motivadores, no me acuerdo muy bien, pero uno es el poder y el dinero en la vida, el segundo es la responsabilidad que te dan, un poco más puro y tal, el tercero es el avanzar en tu carrera, el cuarto es el reconocimiento, que te den premios Nobel o que te den grandes medallas y tal. Hay quizá 6, porque el quinto es afiliación, que es el trabajar con gente a quien quieres, con gente que te gusta, con gente de quien puedes aprender. Y el más puro es el sentido del logro, el estar tranquilo contigo mismo, el dormir tranquilo por las noches. Y entonces es lo que llaman los americanos el sense of achievement, el need for achievement, el lograr algo. Para lograr algo también alguien me enseñó, que me dijeron, tú piensa en grande, porque si piensas en pequeño, tus logros serán pequeños, pero si piensas en grande, si eres un poco megalómano en la vida, pues es la manera de conseguir cosas grandes. Yo creo que esa es la respuesta a la estupenda pregunta de mi amigo Shlomo. Pues ahora le va a preguntar otro buen amigo suyo, José Juan Toaria, presidente de Metroscopia. Diego, sabes bien lo que te quiero y sobre todo lo que te admiro por tu generosidad, tu inteligencia, tu bondad, tu creatividad, tu capacidad de generar cosas y por tu humildad. Y una de las cosas que te quería preguntar es ¿cómo te las has arreglado para hacer tantas cosas tan importantes en la vida y al mismo tiempo conseguir estar tan discretamente en segundo plano, tan no ser una figura pública reconocida en la proporción que cabría esperar en función de todo lo que has hecho? Bueno, hay 2 cosas. Una es que quiere uno
quiere tener su vida, ¿no? Y entonces, si te conviertes en personaje conocido, pierdes mucha privacidad. Pero sobre todo es una cosa, la verdadera causa es interesada. Cuanto menos espacio, y es un consejo que yo doy a los jóvenes, sobre todo a los emprendedores, cuanto menos espacio en la foto ocupas, más dejas a otra persona para que lo ocupe. En algún caso de alguna fundación que yo he lanzado, pues había muchas dificultades para conseguir sacar la fundación adelante y tal, y si lo hacíamos con otra fundación y tal, pues me decían, bueno, tú querrás ser presidente de esta fundación. Yo le dije, no, por Dios, yo no, tú eres mucho más representativo que yo, etcétera, etcétera. Y la gente está mucho más dispuesta a colaborar en un mundo de egos. Hay mucha gente que tiene egos, y entonces, pues si tú le cedes el espacio, tienes muchas más probabilidades de éxito que si no. Ese yo creo que es una de las razones, de los consejos que yo doy a todo el mundo. Y procurado que nada se llame Diego Hidalgo. Mi padre era Diego Hidalgo, entonces hay muchas cosas, sobre todo en Extremadura. La avenida del Generalísimo Franco se transformó en avenida Diego Hidalgo y Durán. Bueno, yo no puedo hacer nada con eso y tal, y estoy encantado de que a mi padre le den el reconocimiento que le corresponde. Pero pues yo creo que es una cosa más que busca el tener más privacidad, que la gente no te reconozca mucho y sobre todo pues el tener más éxito. Es sin duda, Diego Hidalgo, un sabio consejo, pero el problema es que a mucha gente le encanta salir en la foto, y cuanto más grande mejor. Bueno, a mí me encantaba cuando era joven también, y vamos, me acuerdo de las primeras veces que salí en periódicos y ese soy yo. Pero realmente, y además en un país, yo fui al Colegio Estudio, que dirigían Jimena Menéndez Pidal, Ángeles Gasset y Cuqui, y una de las muchas fantásticas lecciones que nos dieron es que España es el país de las envidias. Y contaba Jimena Menéndez Pidal, decía, imaginaos que hay una persona que está subiéndose en el árbol de la fama en Estados Unidos, y está trepando, y todos desde abajo le dicen, yo, go up, y tal, y le suben para arriba y le ayudan y tal, come on, you can do it, lo podéis hacer. El mismo señor europeo que lo haga en Francia o en Alemania o tal y cual, pues la gente le mira más o menos con cierta condescendencia y tal, sin echarle grandes manos. En España, en cuanto alguien subía, esto era en los años 50, subía por el árbol de la fama, inmediatamente se le balanzaban varios, le tiraban por la chaqueta, lo tiraban al suelo, y si era posible le pisoteaban cuando estaba en el suelo. Y eso es una lección que se te queda, y en España no es bueno destacar demasiado. Bueno, vamos a escuchar ahora la reflexión, la pregunta también de una persona a la que usted conoce muy bien, que es la historiadora Carmen Iglesias. Diego, querido, además de que siempre me ha conmovido tu generosidad y tu amistad leal, hay algo que yo creo que la mayoría de la gente no sabe, y que eres un superdotado en matemáticas. Te he visto hacer operaciones impresionantes y al mismo tiempo te he visto leer con gusto y con placer y disfrutando novelas y, por supuesto, ensayos, pero novelas de ficción. ¿Qué es para ti ese conocimiento tan impresionante, y ya digo, de superdotado auténtico de las matemáticas, de los números, y al mismo tiempo los relatos de ficción que te siguen, espero, gustando como siempre que te he conocido yo? Bueno, es una pregunta graciosa, y el origen de esa de que Carmen Iglesias esté muy impresionada con mis capacidades matemáticas es por un simple truco, como siempre pasa. Yo tengo un hijo mago,
que hace que te hagan un efecto, que hace cosas que parecen absolutamente inverosímiles. Y entonces, una vez estamos en el patronato de los Colegios del Mundo Unido, cuyos altos patronos eran los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, y tenemos un consejo, un patronato en el que está Carmen Iglesias también. Entonces íbamos a comer y luego había que dividir la cuenta. Y entonces un día éramos 7 y resulta que vino la cuenta y el presidente, que era el infante don Carlos, duque de Calabria, y tal, dijo, a ver, que traigan una calculadora. Y yo dije, no hace falta, esto son 3.142 pesetas con 85 céntimos. Tal farolero, no sé qué, tal trajeron, tal, y en efecto eran 3.142 pesetas con 85 céntimos. Y eso se debe, Carmen, a que cuando tú divides por 7, siempre el resultado es o es un número entero o es un número periódico puro, que es 0,142857, 142857. Entonces no tiene mayor valor. Es verdad que yo tengo mucha capacidad de cálculo y tal, pero no tiene mucho valor. Y en cuanto al lector, pues yo creo que mi mujer aquí presente podrá decir que hago más sudokus que leo relatos de ficción, desgraciadamente, pero la manera de evadirse, por ejemplo, pues varía en funciones. Hubo una época en la que era muy aficionado al ajedrez y leía libros de ajedrez, pero yo considero que tengo una cultura muy deficiente. Tengo una cultura muy extensa en algunas cosas, entonces doy el pego. Por ejemplo, pues claro, tengo una memoria tremenda de las cosas que aprendí en tiempos. Hice una amistad fantástica con Jorge Luis Borges, por ejemplo, porque yo me sabía la lista de reyes visigodos, como muchos malos estudiantes en España. Yo era buen estudiante, pero a pesar de todo sabía y me sé la lista de los reyes visigodos. Y él sabía todo lo que se podía saber de la vida de los reyes visigodos. Y entonces a él le fascinó que yo supiera la lista, y él me contaba pues lo que habían hecho Wamba, Quindasvinto, Amalarico, Gesaleico, etc. Y luego, pues en el año preuniversitario, mis compañeros se acordarán de que estuvo todo dedicado a Italia. Y entonces, pues sabíamos todo de Italia. El arte, la historia, la literatura, por supuesto, el Orlando Furioso, y sabíamos la geografía también. Sabíamos la lista de los emperadores romanos, por supuesto, que yo sigo sabiendo y tal. Sabíamos hasta algunos los papas, que eran ya 283 papas. Es una aberración terrible. Pero sabíamos, por ejemplo, pues la geografía. Y entonces yo me acuerdo cuando era jovencito y me encontraba con una italiana y yo le decía, ¿dove lei? Entonces me decían, piccola città, Cuneo. Yo le decía, por favor, Piamontesa, Asti, Cuneo, Vercelli, Novara, Torino y Alessandria. Y tal, se quedaban flipadas, ¿no? Porque yo me sabía todas, y me sé todavía las 90 provincias italianas. Así que con un poco de cultura así de barniz y tal, sin gran solidez, pues uno da el pego. Pero Carmen, te voy a desilusionar y realmente no soy ni mucho menos tan culto como tú crees. Bueno, vamos a ver unas fotos, si le parece, y las comentamos para nuestros amigos que hoy nos acompañan aquí en esta conversación. Fotografía, él vemos muy jovencito, ¿eh? Aquí estoy, recién creado Frida, hablando con el presidente de la Mizana de Alto Volta y diciéndole que vamos a establecer Frida en Alto Volta, y está absolutamente encantado. Y el que está a la derecha es Mancubi, que fue haciendo declaraciones diciendo los hombres blancos nos han expoliado y tal, y ahora viene este extraterrestre hombre blanco que nos da su dinero, su saber, sus contactos y tal. Y entonces me acompañó, él era togolés, pero me acompañó en todos estos viajes de lanzamiento de Frida. Esto fue en 1977. Esto fue en la conferencia con Mikhail Gorbachev, en la conferencia sobre transición y consolidación democrática que creó el Club de Madrid.
y ya se había labrado esa, si me permites, Antonio, cuento muy rápidamente el cómo fue. Gorbachov me invitó a ser patrono porque alguien le habló del futuro de España y creyó que yo era un gran economista y me invitó a participar en una conferencia donde todos eran premios Nobel de economía para lanzar su fundación en Estados Unidos. Y entonces yo dije que la conferencia era sobre cuáles son los principales peligros de la globalización descontrolada. Yo dije que la desigualdad que había aumentado. Y en fin, él se convenció de eso y a pesar de que los premios Nobel me criticaron, él dijo la principal problema con la globalización es la desigualdad. Y luego me contó una anécdota maravillosa que se puede encontrar en internet y tal, de cómo él adoraba a España, porque en la Expo de Sevilla le habían invitado a la inauguración de la Expo, cuando él ya había dejado de ser presidente de la Unión Soviética. Se escapó, se puso un gorro para taparse las señales de nacimiento y se escapó con su mujer por las calles de Sevilla y unos turnos le reconocieron y Gorbachov. Y entonces lo sacaron a hombros del barrio de Santa Cruz y lo tuvieron cantando y bailando hasta las 3 de la mañana y luego los llevaron a hombros hasta el hotel. Y él me decía, mira, Diego, ¿tú sabes lo impopular que yo soy en mi país? Me he presentado a las elecciones de presidente de Rusia y solo me ha votado el 0,6%. Y sin embargo allí las 1000 sevillanos que estaban allí, me miraban con adoración. Y bueno, es que España es el país que adoro, ¿cómo no me vas a ser simpático? Y bueno, pues esa fue la fructificación de nuestra relación y que se creó el Club de Madrid. El Dalai Lama vino contra siempre las embajadas chinas, no se sabe por qué, los chinos tienen la obsesión de Taiwán y del Dalai Lama. Me acuerdo que el encargado de negocios me dijo, usted va a ser el responsable de la ruptura de relaciones comerciales entre España y China. Yo le dije, por favor, si es un señor tan estupendo y tan magnífico. Y vino y bueno, pues yo fui su anfitrión. Antonio Álvarez Couceiro estuvo conmigo y tal, y los dos vino a Friede en 2003. La princesa Mabel Van Orange es una de las mujeres más admirables que yo he conocido y es la presidenta del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales. Ella estaba casada con el príncipe Friso, que murió después como consecuencia de una luz en un accidente de nieve. Es cuñada del actual rey de Holanda y es una mujer que es capaz de moderar una reunión de 150 personas de tipo Joschka Fischer, Martí Ahtisaari, de grandes presidentes, y de hacer valer su autoridad. Una mujer joven, guapísima, encantadora, enormemente competente y admirable. Aquí estamos, parte del patronato de los colegios del Mundo Unido. Santiago Cabanas, embajador de España en Jordania. El duque de Calabria, infante de España, a quien me he referido antes, que pidió la calculadora. Alberto Aza, que le ha sustituido como presidente. Yo y Pedro González Grau, que ahora es un asesor del primer ministro de Andorra y que ha sido pues, un exalumno de los colegios del Mundo Unido, que es una institución fantástica, una red de la que yo te hablaba antes, de 20 colegios establecidos por el mundo, cuya base filosófica es que hay 120 nacionalidades representadas en cada clase y los niños que hacen amistades a la edad de 15, 16 años van a dudar mucho antes de bombardear un país en el que tienen un amigo en el futuro y por lo tanto planta semillas de paz. Esto es el jurado del Premio Príncipe de Asturias, el que yo he sido jurado por primera vez. Pues estos somos los jurados, los miembros del jurado. Fue una experiencia fantástica, es el jurado del Premio de Cooperación Internacional.
y con personajes que todo el mundo conoce y tal, incluyendo la viuda de Vicente Ferrer. Y Pedro Alonso, que está detrás de ella, también un exalumno de Colegios del Mundo Unido, que es premio Príncipe de Asturias porque es el descubridor de la vacuna contra la malaria en los bebés, y gente enormemente distinguida, Pinto Balsemao, el ex primer ministro de Portugal, Enrique Barón, etc. Esta es una de las primeras reuniones del Club de Madrid, con Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, Eduardo Frei, Julio María Sanguinetti, Valentín Paniagua, que murió, que fue un fantástico presidente de Perú, que hizo la transición entre Fujimori y Toledo, Kim Campbell, que fue luego secretaria general del Club de Madrid, el presidente Cavaco Silva, que me habían dicho que era un hombre frío y que se creía muy guapo y no sé qué cosas y tal, y que se ha convertido en un amigo íntimo mío y fantástico, y yo allí mucho más joven, Antonio Álvarez Couceiro, José Manuel Romero, Andrés Rigo y una serie de expertos detrás. El que está a la derecha en la primera fila es el ex primer ministro de Corea, también un miembro muy importante. Y esto fue en la reunión del año 2001, a la que vino Bill Clinton. En medio, entre los dos, está Fernando Enrique Cardoso. Los dos que fueron los grandes valedores que dijeron, sí, es verdad, es más importante que nunca. Tuvimos una conferencia fantástica y, bueno, tengo que contar también que Felipe González revolucionó una mesa en la que estábamos cenando, porque precisamente Bill Clinton venía de Israel y Felipe González le dijo, ¿de dónde vienes? De Israel. ¿Y qué has hecho allí? Pues he estado con Ariel Sharon, primer ministro. Entonces Felipe González le dijo, caramba, qué mérito. Dice, no, pues he estado 5 días. Y Felipe González le dijo, yo con 5 minutos ya me hubiera ganado el cielo. Y Bill Clinton le dijo, Sharon es un hombre de paz, ha comprendido la importancia de la paz sobre los territorios. Y Felipe González dijo, Bill, eres un ingenuo como tus predecesores, te mereces llevar un sombrero tejano encima de la cabeza. Dijo, mientras estéis Sharon o esté Netanyahu, nunca habrá paz. Y se dirigió a Gorbachev, que estaba ya dormitando en un lado de la mesa, y le dijo, la culpa es tuya, Mijail. Y Gorbachev dijo, ¿por qué la culpa es mía? Porque tú has permitido que emigren a Israel 1 millón de judíos educados en la disciplina soviética, que siempre van a votar al Likud y siempre van a votar a la derecha y desequilibrarán las elecciones. Tenía cierta razón Felipe. Pues eso fue el prolegómeno, ¿no?, de la conferencia. Este es Kofi Annan, que es un queridísimo amigo mío, que ha escrito un capítulo del libro que tienes en la mano, secretario general de Naciones Unidas, que me presentó un muy amigo mío y gran persona en el Club de Madrid, Christer Elverson, y también pues tuvimos una amistad, entablamos una amistad enorme, y él también con Pilar, mi mujer, y yo con su mujer. Apoyó muchísimo a Silvia, mi hija, en Dara y en el índice de respuesta humanitaria, y me ha hecho patrono de la Fundación Kofi Annan, que tenemos 2 o 3 reuniones anuales. Un tipo fantástico. Esta es la Fundación Maimona, que es algo absolutamente la Fundación de los Santos de Maimona, que he dicho que es uno de los logros de los que yo me siento más orgulloso, y mezclada al mismo tiempo con los directores, Cristina Manzano, mi alter ego en las fundaciones, mi hija Silvia, Pedro Solbes, presidente de FRIDE, y una serie de personas que nos reunimos en el año 2012 para ver qué hacíamos con las fundaciones. Ahora el leitmotiv era Diego se ha arruinado, Prisa se ha desmoronado, las acciones que valían 17 euros y que permitían a Diego ser filántropo están a 17 céntimos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos que las fundaciones sobrevivan? Cosa que hemos afortunadamente conseguido con todos, ¿no? Ahí está Pilar, mi mujer, a mi lado,
y es la reunión de todos los presidentes de fundaciones con la Fundación Los Santos de Maimona, que ha resucitado, impulsado el desarrollo del pueblo maravilloso que es Los Santos. Muy bien, este libro que yo tengo en la mano y al que se refería Diego Hidalgo, La mirada de un filántropo. Es un libro que preparó su mujer durante un año. Sin que yo me enterara. Sin que se enterara. Y luego además le llevó engañado a la presentación del libro, pensando que iba a una conferencia de Antonio Borret Correa. Eso es. ¿Fue así? Fue así, sobre arquitectura renacentista. Yo llegué con ese impulso, ya con mis 70 años, de sentarme en el sillón y tal y escuchar durante 3/4 de hora sobre un tema muy grato y tal, y de pronto me encontré como protagonista y sobre todo me sorprendió la doble vida que había llevado Pilar durante un año haciendo ese libro y consiguiendo que 40 personas importantes a lo largo de mi vida, entre ellas Shlomo Ben-Ami y Kofi Annan, escribieran un capítulo del libro, y también el rey don Juan Carlos. Muchas gracias, Pilar, por el libro. Y vamos a terminar esta conversación, sin duda deliciosa, llena de cuestiones de interés, pidiéndole, como hacemos con todos nuestros invitados, 3 propuestas, 3 iniciativas que a su juicio puedan mejorar esta sociedad. Bueno, pues voy a intentarlo. Vamos a hablar de España, porque si habláramos del mundo, yo diría que hace falta regular el capitalismo mucho más de lo que está y tal, y luego pues hay que impulsar la democracia y hay que tener en cuenta también todos los problemas de seguridad. Pero circunscribiéndonos a España, yo diría 3 o, si me permites, 4. Una es la filantropía. La filantropía no es patrimonio solo de las personas que tienen recursos. Todos podemos cambiar el mundo, todos podemos cambiarlo de abajo arriba. Es una ilusión el creer que podemos cambiar el mundo desde un sitio pequeño y hacer propuestas irrealizables. No se puede, pero sí podemos cambiar nuestro entorno. Y entonces yo diría, impulsaría a los potenciales filántropos, sobre todo a los que tienen recursos económicos, para que piensen, que sean más solidarios y que piensen en los menos favorecidos. Y estamos intentando poco a poco y tal, hacer una asociación que estimule la filantropía en España. La segunda propuesta es, quizá ahora que estamos en un año de elecciones, yo me acuerdo que mi hijo Diego llegó a vivir en España el año 2008 y me dijo, papá, estábamos en plena campaña electoral, en aquel caso entre Rajoy y Zapatero. Me dijo, oye, estáis en una preguerra civil. Bueno, es que lo que se llamaba la crispación ya no era crispación, eran insultos. Insultos, descalificaciones. Bueno, pues han conseguido descalificarse todos unos a otros. Y entonces la reputación de los políticos está maltrecha y está por el suelo. Yo propondría que los electores castiguemos a las personas que, en vez de hacer propuestas constructivas de políticas realizables sobre temas que en las campañas electorales se hable sobre temas de educación, de política exterior, de energía, de modelo económico, el tema de las pensiones, el tema de la administración, tantos temas que tenemos y tal, y que no se dediquen descalificaciones vacías unos a otros, que son insultos. La tercera propuesta sería también, yo voy a muchos consejos de administración y veo todavía que la mujer no está bien representada en los consejos de administración y realmente el mundo está muchísimo mejor donde hay un predominio de las mujeres. Sin duda, ya me han dolido mucho los atentados de Túnez, pero sin duda yo creo que el mundo iría mucho mejor y el éxito de la transición tunecina tiene que ver con la educación de las mujeres. Y luego me vas a permitir que saque, porque ya a mis edades tengo lo que llamaba Bush Jr.,
No, un senior moment. Y la cuarta propuesta es que es la sostenibilidad, que en vez del cortoplacismo que estamos mirando siempre, tenemos muy pocas instituciones, tenemos el Consejo de Estado, tenemos a nivel mundial el Club de Madrid, por ejemplo, que puede ser un Senado, pero miramos muy poco a corto plazo. Que nos ocupemos un poco más de pensar en el mundo que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos, que van a tener un mundo mejor porque tienen una esperanza de vida mucho mayor. Hay muchísimas cosas en las que el mundo está mejor, pero hay muchas otras en las que tenemos que procurar dejarles un mundo habitable, y tenemos muchos tsunamis que vienen en los años 2020, 2030, y que pensemos un poco más en el largo plazo. Diego Hidalgo, muchas gracias. Gracias por haber estado hoy aquí, en la Fundación Juan March, en esta conversación que ha podido seguir seguida también en directo, a través de streaming, en nuestra página web march.es/directos, aparte de las personas que nos han acompañado. Y gracias por esa labor, sin duda fantástica, de apoyo, de ayuda, de apuesta por el diálogo, de luchar por los más desfavorecidos y de utilizar el dinero para mejorar esta sociedad. Gracias, y que siga durante mucho tiempo siendo un ejemplo en el que mucha gente bien puede mirarse, bien podemos mirarle. Muchas gracias. Muy buenas tardes.